Hola a todo el mundo, bueno, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a vuestro canal favorito de Twitch para aprender Python en español. Yo soy Miguel Jiménez y llevo desarrollando con Python y Django desde 2012 y voy a ser vuestro acompañante, ¿no?, en estos primeros pasos con Python. Pues bueno, como ya sabéis, hoy vamos a empezar con la sesión 4 de Introducción a Python y las sesiones anteriores las tendréis en Twitch 14 días, pero además de eso hemos creado un canal de YouTube donde ya tenéis todas las sesiones anteriores y además subiremos las nuevas, ¿no?, como esta. Uy, un spoiler ahí que lo quiero salirme aquí, a ver. Perfecto, vale. Pues bueno, para empezar, si os parece, vamos a recordar lo que vimos en la tercera sesión, para refrescar un poco la memoria, ya que ha pasado una semana, y a partir de ahí pues continuaremos con lo que tenemos para esta sesión 4. Vale, en la tercera sesión lo que vimos fue, pues bueno, primero hicimos un pequeño repaso de los condicionales, que los habíamos visto en la sesión 2 con varios ejercicios, y después de eso vimos la parte más importante, ¿no?, de la sesión, que serían los bucles while y los bucles for. Genial, pues hoy, bueno, tendremos un poco más de teoría que en la sesión anterior, pero es importante entender bien lo que vamos a ver hoy y para ello creo que es necesario, ¿no?, dar ese pequeño extra de teoría, ¿no?, y después de ello pues vamos a seguir teniendo los típicos checkpoints, ¿no?, para recapitular un poco y ver dónde nos llegamos, ¿no?, y también los retos que vamos a ir lanzando durante toda la sesión, ¿no? Y ahora, si os parece, nos vamos a meter en faena. Bueno, lo primero que vamos a hacer, pues vamos a poner dos terminales, como tengo siempre. Bueno, el editor de texto, ¿no? En una, a ver. Perfecto, vamos para allá. Esta para el editor de texto. Y esta para ejecutar lo que vayamos haciendo. A ver. Pues no quiere irse para abajo, vamos a ver. Bueno, pues si no, ahora después lo intentamos. Lo vamos a hacer más grande, ¿no?, para que lo veáis un poquito mejor. Esto lo tenía que haber preparado antes, pero se me ha pasado a hacerlo. Vamos a ver, no pasa nada. La tenemos ya por aquí, y aquí vamos a abrir nuestro editor de textos, va a ser el Vim. De hecho, lo primero que vamos a hacer es... vamos a ver... Bueno, hoy, como ya os he dicho, ¿no?, vamos a ver las funciones, y lo primero y más interesante es entender, ¿no?, qué es una función y para qué sirve. Para ello, pues bueno, hemos preparado una parte más teórica, ¿no?, para poder entender lo que es una función, para qué sirve, que es un poco pues lo que sería una función matemática, y después vamos a hacer unos ejercicios, ¿no?, para acabar de entenderlo. Test sesión 4.pi. Perfecto, y ahora vamos a abrir ese test sesión 4.pi. Vale, pues ya lo tenemos todo, genial. Bueno, ya metidos en faena, como digo, funciones. Ya hemos visto funciones que vienen definidas en Python, como puede ser la función print, ¿no?, con la que imprimíamos por la salida estándar pues una cadena de caracteres. Teníamos la función input, si os acordáis, que servía para pedir al usuario, ¿no?, que el valor de una variable que queríamos inicializar. O teníamos la función int también, ¿no?, que convertíamos una variable en un entero, y más funciones que hemos ido viendo, ¿no?, a lo largo de estas tres sesiones anteriores. Pues ahora nosotros queremos definir una función como esa, pero con el comportamiento que nosotros queramos, ¿no? ¿Y esto lo podríamos hacer en Python? Pues la respuesta es sí, y hoy vamos a aprender cómo se hace, ¿no? Si os parece, vamos a empezar poniendo un recurso gráfico que tenía preparado, que es el que antes os he mostrado sin querer, para entenderlo mejor. Pues bueno, una función básicamente lo que sería es, lo que intenta es encapsular un trozo de código para que cada vez que se utilice esa función se utilice ese mismo trozo de código. Este trozo de código tendrá unas variables de entrada, como vemos aquí, un input, ¿no?, y después nos devolverá un output, una salida, ¿no? Pues sería un trozo de código en el que introduciremos unas variables de entrada y nos devolverá un resultado. De esta manera, pues vamos ya a meternos con el código. Pues bueno, de esta manera tenemos un trozo de código, ¿no?, que realiza una función muy específica encapsulada
y de esa manera lo podemos seguir utilizando todas las veces que queramos. Bueno, pues para definir en Python una función, lo que se utiliza es def. Y a partir de def, pues escribimos, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, hello world. Vale, pues de esta manera, pues habríamos definido una función que lo único que hace es imprimir el hello world, ¿no? Pues bueno, aquí lo que vemos es primero la palabra def, espacio, y a partir de ahí le daremos un nombre a nuestra función. En este caso, pues nosotros la hemos llamado hello world. Genial. Y después de eso, pues abriremos y cerraremos paréntesis y pondremos 2 puntos. A partir de ahí, todo lo que metamos debajo de eso, tabulado 4 espacios, como ya sabéis, para incluir algo dentro del mismo bloque hay que tabularlo 4 espacios, pues todo lo que tabulemos a partir de ahí 4 espacios hacia la derecha estará dentro de nuestra función. En este caso, tenemos una función que simplemente lo que hace es saludar, ¿no? El hello world que ya teníamos, pero hecho función. ¿Y qué haríamos para llamar a nuestra función? Pues a partir de ahora, hello world es una palabra que existe dentro de nuestro programa y la podremos utilizar todas las veces que queramos y se ejecutará el código de arriba. Podemos utilizar, imaginaos, 3 veces. Vale, y ahora si utilizamos sesión 4 vale, si lo ejecutamos nuestro programa, que recordemos Python o Python 3 espacio y el nombre de nuestro archivo, ¿no? Pues ha ejecutado 3 veces, estas 3 veces que hemos invocado la función, lo que ha hecho es venirse aquí y hacer lo que teníamos aquí, ¿no? Que sería el imprimir el saludo, ¿no? Bueno, pues esto creo que sería una función lo más sencilla posible, pero bueno, venimos de haber hecho bucles y condicionales y cosas más complejas, ¿no? Si os parece vamos a seguir porque esto se puede complicar muchísimo más. Genial. Pues bueno, ahora lo que vamos a hacer es realizar una función que calcule el cuadrado de un número. A ver, vale. Pues en vez de esta la vamos a llamar square porque va a calcular el cuadrado de un número. Pero claro, para calcular el cuadrado de un número, vamos a ver, esto también lo eliminamos. Para calcular el cuadrado de un número necesitamos saber sobre qué número vamos a calcular ese cuadrado, ¿no? Por lo cual, entre estos paréntesis deberemos meter un parámetro de esta función. Vamos a llamar, por ejemplo, number. ¿Vale? De esta manera tenemos una función definida que va a tener un parámetro de entrada, ese input que decíamos antes, ¿no? Con el recurso gráfico, pues sería este parámetro, que lo vamos a llamar number. Y lo que va a hacer aquí es number. Recordamos, asterisco asterisco es realizar una potencia, ¿no? de un número y de esta manera vamos a hallar el cuadrado, ¿no? Y aquí en number, cuando invocamos la función, le tenemos que decir, pues le tenemos que pasar ese parámetro de entrada, ¿no? De esta manera aquí vamos a invocar a la función diciéndole que number es 3 y cuando venga por aquí number va a ser 3, por lo cual va a hacer 3 al cuadrado y nos lo va a imprimir por pantalla. Genial, vamos a guardarlo. Y si de esto todo ha ido bien, como veis, lo que hace es imprimirnos por pantalla el número 9, que es 3 por 3, 9, ¿no? Perfecto. Vale, ¿y qué pensáis que pasará si en esta función intentamos utilizar, por ejemplo, vamos a declarar aquí una variable dentro de la función? Por ejemplo, hola. Vale, vamos a declarar una variable aquí que la hemos llamado staff dentro de nuestra función, pero queremos utilizarla fuera de la función, aquí. A ver, print staff. ¿Qué es lo que ocurriría aquí? ¿Qué se os ocurre que puede pasar? Pues venga, vamos a ejecutarlo y lo vemos. Pues primero nos ha entrado aquí, ¿no? Ha invocado la función con el mismo parámetro de entrada, lo ha calculado, nos ha asignado la variable no staff a hola y nos ha imprimido el número 9, pero después cuando intenta imprimir staff nos da un error. ¿Y esto por qué es? Pues básicamente por lo que he contado antes. El código que tenemos dentro de nuestra función está encapsulado, está guardado, ¿no?
y no se puede acceder desde fuera a variables que hay dentro. De esta manera, esta variable staff aquí no existe, existe dentro de la función. Aquí, si se hiciera el print aquí, si hiciéramos el print aquí, no habría ningún problema. Lo quitamos de aquí, imprimimos esto, ejecutamos esto otra vez y veis, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Que esa variable existe solo dentro de la función, no fuera de la función. ¿Y qué pasa si hacemos lo contrario? Si cogemos esta variable de aquí, la ponemos aquí y la imprimimos dentro de la función. De esta manera la variable estaría fuera de la función y estamos imprimiéndola dentro de la función. ¿Esto funcionaría? ¿Qué pensáis? Pues bueno, vamos a probarlo. Y esto sí que funciona. ¿Y eso cómo puede ser? Si hemos dicho que lo que hay dentro de la función solo está dentro de la función. Pues por eso mismamente, porque dentro de la función no se puede acceder desde fuera, pero desde dentro de la función se puede acceder a lo que hay fuera. Por lo cual, estas variables, como staff aquí, es una variable global a la cual se tiene acceso desde la función. ¿Y qué pensáis que puede pasar si en vez de tenerla aquí, la tenemos aquí abajo? Estamos haciendo lo mismo, lo único que la hemos definido después de la invocación de la función, ¿no? Bueno, vamos a probarlo. ¿Y ahora qué es lo que ha ocurrido? Pues muy fácil, que aquí directamente hemos invocado la función con el parámetro 3, hemos venido por aquí, lo primero que he hecho es hacer la impresión, ¿no?, por la salida estándar de staff, pero staff no se había definido antes en nuestro código, por lo cual ha explotado el programa, porque no está definido staff, dado que debería haber estado antes de la invocación de nuestra función. Genial. Pues bueno, si os parece, para que repaséis todo esto, vamos a hacer una parada de 1 minuto, repasamos todo, hemos aprendido a definir funciones, ¿no?, sin parámetros de entrada, y esta última con parámetros de entrada. De esa manera, pues, hacemos que el código que hay fuera de nuestra función se comunique con el de dentro. Hemos visto una forma de hacerlo con variables globales, pero no está nada aconsejada, ya que puede conllevar errores a la hora de programar, porque ya no sabes dónde has tocado tu variable, ¿no?, si dentro, si fuera, y no sabes cuál es el valor que va a tener, por lo cual se aconseja siempre no hacerlo de esta manera, como lo tenemos aquí, con las variables fuera, sino pasarlas por parámetros siempre. Así, metiéndolas aquí dentro y pasando todas las que necesitemos. Pues bueno, eso sería todo. Si os parece, pues bueno, voy a echar un ojo al chat. Bueno, saludos a Lenaibe y a Jorge, que nos saludan por el chat, y a David Fernández 55, que ya es un clásico aquí dentro de las sesiones del domingo a las 7. Genial. Pues bueno, si os parece, vamos a seguir. Vamos a ir complicándolo un poquito más, no todo, si os parece. Pues bueno, hemos hecho el cuadrado, ¿no? Hemos visto cómo se resuelve ese cuadrado, pero ¿qué pasa? ¿Solo podemos pasar un parámetro? Pues no, en principio podemos pasar todos los parámetros que queramos mientras los definemos, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer una función para hallar potencias, en el que le vamos a pasar el número que queremos hacer la potencia y también el exponente. Vale, y ahora aquí, en vez de esto, vamos a poner exponent. Vale, y nuestra función que se llama power, ahora le tenemos que pasar dos números, ¿no? 3 y el 3, por ejemplo. De esta manera lo que haríamos es un 3 a la 3, ¿no? 3 al cubo, que se dice. Y ahora le estamos pasando, en vez de una variable, dos variables. Vale, pues, como veis, lo hace perfectamente. Pero, ¿qué pasaría si nosotros tenemos definidos dos argumentos dentro de nuestra función y solo le pasamos uno de esta manera? En verdad nosotros estamos esperando que llegue number y exponent y solo le estamos pasando un parámetro. Como veis, a mí el bin ya me está advirtiendo de que hay algo mal, así que ya os podéis suponer, ¿no?, de lo que va a ocurrir. Lo vamos a ejecutar y va a dar un error, ¿no? Va a saltar un error porque está esperando que le lleguen dos parámetros y le está llegando solo uno. Vale, ¿y qué podemos hacer? Por ejemplo, pues mira, si no queremos
decir siempre que es meter siempre un argumento y que sea obligatorio meter uno de los argumentos, lo que podemos hacer es decirle qué ocurre cuando no se introduce ese argumento. Es decir, si dentro de nuestra función, dentro de nuestra definición de argumentos de la función introducimos igual a 2, por ejemplo, igual a lo que queramos, ese exponent, si no se pasa por parámetro, como hacemos aquí, que solo pasamos el number, el valor por defecto va a ser 2. Pero si lo pasamos, va a adquirir el valor que nosotros le pasemos. De esta manera, ahora, tal cual está, lo vamos a ejecutar y nos va a hacer 3, que es el number, y como exponent nos lo pasamos al cuadrado, que es el exponent es 2, y nos va a devolver 9. Pero si nosotros, en vez de dejarle que coja el valor por defecto, le metemos nosotros un valor, por ejemplo el 4, lo ejecutamos y se olvida de que tiene un valor por defecto el exponente y adquiere el que nosotros le hemos pasado por parámetro, ¿no? Genial. Pues bueno, lo siguiente, bueno, de esta manera el programa nos está imprimiendo directamente, ¿no? Los resultados por pantalla, pero también lo que podemos hacer es devolver ese resultado en vez de imprimirlo, que es lo que se suele hacer generalmente, ¿no? Con la palabra return de esta manera lo que vamos a hacer en vez de imprimirlo es que lo que nos devuelva por ejemplo calculate lo vamos a llamar, lo que nos devuelva se va a asignar a la variable calculate. De esa manera vamos a hacer un print de calculate. Pues de esta manera es exactamente la misma función, pero en vez de imprimirlo directamente en la función, lo que hacemos es hacer una devolución, ¿no?, del valor que estábamos imprimiendo antes. Como os he dicho, las variables generalmente tienen un input, que son pues varios parámetros, ¿no?, que serían estos de aquí arriba, y después lo que metemos en el return sería el output, lo que vamos a devolver. Vale, pues de esta manera esto se debería seguir comportando exactamente igual. Como veis, sigue imprimiendo 81. Creo que lo voy a poner un pelín más grande, si os parece. Vamos a ver. Vale, ahí. Y vamos a limpiarlo, ya está muy sucio. Vale, pues ya vemos que no solo podemos imprimir directamente dentro de la función no, sino lo más lógico sería esto. Tenemos un input y obtenemos un output. Y eso sería todo. Genial. Ahora vamos a hacer un ejemplo para ver que una función puede llamar a otra función sin ningún problema. Vamos a venir por aquí, vamos a seguir manteniendo función power, pero ahora vamos a definir otra que se va a llamar calculate, por ejemplo. Este ejemplo va a ser un ejemplo un poco tonto, pero es para que veamos que se puede hacer, ¿no? Esto que os comento. Vale, y ahora desde aquí return power number 1, number 2, perfecto. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es, mira, vamos a hacer otra cosa también para que veáis que es más divertido todavía, es que aquí directamente, bueno, estaba bien puesto, podemos llamar a la función y se imprimiría lo que nos devuelva la función, no hace falta llevarla a una variable, ¿no? Y podemos poner aquí, por ejemplo, 3,5. Y de esta manera lo que vamos a hacer es invocar a la función calculate, que es esta función de aquí arriba, que tiene dos parámetros de entrada, ¿no?, que serían el 3 y el 5 que hemos introducido, y esta función lo que va a devolver es la invocación de la función power con esos dos parámetros igual, por lo cual se va a ir a power y va a realizar este return, que es number, potencia a la exponente, ¿no? De esta manera este resultado se va a devolver aquí y este resultado se va a devolver aquí, por lo cual vamos a invocar una función desde otra función y nos lo va a devolver a nuestro hilo principal, ¿no?, del programa. Si imprimimos esto debería seguir funcionando exactamente igual. Lo único que hemos hecho, como digo, es llamar a una función desde otra función. No habría ningún problema, se puede hacer perfectamente.
Genial. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora, si os parece, es realizar el primer reto de hoy, ¿no? Ya me callo, ya he dado mucho la chapa, vamos a ponernos manos a la obra. Y lo que había pensado hacer es realizar un programa que solicite un número al usuario y que tenga una función que compruebe si ese número que nos ha introducido el usuario está en la serie de Fibonacci o no. Esa función la vamos a llamar isFibonacci, por tenerlo todos igual, ¿no? Vale, y con la serie Fibonacci hemos estado trabajando en las anteriores sesiones, pero puede que no os acordéis, por lo cual, a ver si lo tengo por aquí, a ver, esto para que recordemos. No lo tengo, vale. Creí que sí, bueno, si no os lo escribo ahora mismo. Sí, a ver, es Fibonacci, para que os acordéis del código, ¿no?, que teníamos en las sesiones anteriores. Lo debí de hacer y no lo he guardado, que es la típica mierda que nos suele pasar siempre. Menos 2. Vale, esto básicamente, recordamos lo que es Fibonacci rápidamente, lo que hace es, va generando más números dentro de este listado, ¿no?, que tenemos aquí definido, sumando los dos últimos, por lo cual el siguiente número será el penúltimo y el último, que son 0 más 1, otro 1. El siguiente será 1 más 1, ¿no?, por el que ha generado, será 2, y así sucesivamente. Pues bueno, queremos hacer una función que con esta serie de Fibonacci, introduciendo un número, nos diga si está o no en esa serie. Vale, pues vamos a dar 5 minutos, a la vez voy a ir mirando el chat para ver quién me habéis ido escribiendo. Y nada, espero que si tenéis la solución, pues como otros días, la veis pasando por el chat y vamos echándole un ojo y vamos viendo a ver quién completa, ¿no?, antes este reto. Bueno, Isdabanks me está preguntando que si me puede preguntar algo que podría ser más avanzado que lo que estamos haciendo ahora. No hay ningún problema, si te parece, envíamelo a mi email, que siempre lo suelo dar al final de la sesión, es miguelflg13@gmx.com, y todo lo que me llega al email lo respondo. Os lo pueden decir más gente de la que está, o seguramente esté conectada, ¿no?, que he ido hablando con ellos a lo largo de las últimas semanas y he ido respondiendo bastante al día, ¿no?, lo que me han ido preguntando y echando una mano, ¿no?, a quien lo ha necesitado. Lo repito otra vez por si lo necesitas, después lo volveré a decir al final, es miguelflg13@gmx.com. Bueno, ¿qué tal lo lleváis? Yo me voy a poner a hacerlo también, porque si no, no lo voy a tener. Me lo meto por aquí para que no me veáis. Ya sabéis, hay que preparar una función que nos diga si un número que va a introducir el usuario está dentro de la serie de Fibonacci o no. Bueno. Damos unos minutos más en lo que yo también lo tengo que hacer, ¿no? A ver. Vamos a ver. ¿Cómo lo lleváis vosotros? Yo lo estoy casi acabando ya. Ya sabéis, si lo tenéis,
os invito, ¿no?, a compartir vuestra solución y pues la corregimos y vamos a ver qué tal está. Bueno, os doy alguna pista, ¿no? Hay que utilizar una función y dentro de la función tendremos que utilizar un bucle y tendremos que utilizar un condicional dentro de ese bucle. Por lo menos mi solución está así. Ya os digo que pues muchas veces hay muchas soluciones diferentes, ¿no? Y no tiene por qué estar una mal, vamos, todas mal y una bien, ¿no? Pueden estar todas bien perfectamente. Vale, ya estoy acabando, creo. Vamos a ver. Os recuerdo también que para solicitarle al usuario que nos introduzca un número, eso que le solicitamos es una cadena de caracteres y lo tenemos que convertir en un entero para poder utilizarlo, ¿no? Vale, pues lo tengo ya. Vale, pues un minutillo más y lo vemos. Yo ya lo tengo terminado. Lo tengo terminado, le voy a dar un repaso en lo que os doy un pelín de tiempo más. Vale, sí, creo que está bien. Bueno, todo sea que explote. Pues bueno, vamos a echarle un ojo. Esta sería la solución, ¿no?, que he ideado. Vale, y me acabo de dar cuenta de un error y que esto no está ahí. Ahora sí, está bien tabulado. Vale, ahí lo tenemos. Vale, pues según ejecutemos el programa, lo que va a hacer es pedirle un número al usuario, ¿no? La función la saltamos, porque la función solo se invoca si la invocamos dentro de nuestro programa. Pues lo que va a hacer es pedirle un número al usuario y después va con un condicional a comprobar si el número es de Fibonacci o no, ¿no? Con la función isFibonacci, ¿no?, introduciéndole este número que ha metido el usuario. Pues en cuanto hacemos esto, pues nos vamos a nuestra función y inicializamos como teníamos antes con pues el recordatorio que os he hecho, ¿no?, de cómo iba la serie de Fibonacci, nuestro listado con 0 y 1 y aplicamos el bucle, ¿no? Comprobamos el siguiente número dentro de la serie, que sería sumar el último y el antepenúltimo, y después si este número es igual al número que ha introducido el usuario, devolvemos que sí que es un número de Fibonacci. Si es mayor, devolvemos que es falso, ¿no?, porque ya nos habríamos pasado comprobando, ya no vamos a encontrar ese número más si hemos pasado de él. Y si no ocurre ninguna de estas cosas, sigue siendo menor, pues añadimos el número, ¿no?, a nuestro listado, y como es un bucle infinito con un while true, pues volveremos a empezar. Así hasta que se cumpla o esta condición o esta y nos devuelva un booleano o true o false. Imaginemos que nos devuelve un true, pues este condicional se va a cumplir, sería verdadero y nos imprimiría sFib. Y si nos devuelve un false, pues nos imprimiría un no sFib. Vale, pues vamos a probar si está todo bien. Vamos a limpiar aquí un poquito. Y nos pregunta por un número, pues vamos a introducir por ejemplo el 13, bueno, el 123. Y nos dice que no está en Fibonacci, pero por ejemplo si introducimos el 610, que si no recuerdo mal está en la serie de Fibonacci, nos dice que está en Fibonacci, ¿no? Y si introducimos el 21,
nos dice que está en Fibonacci, porque también es de esta serie, ¿no? Y esta sería la solución que he hallado yo, ¿no? Es una solución, como os digo, vosotros puede que encontréis otras soluciones y pueden estar las dos perfectamente bien. Pero, ¿cómo se os puede ocurrir hacer este ejercicio más óptimo y sin utilizar bucles? Bueno, pues podríamos quitar la lista, ya que solo nos hacen falta el último y el penúltimo de los números, no nos hace falta toda la serie. Y a partir de aquí podríamos quitar el bucle también, ese bucle while, y utilizar una técnica que se llama o que se conoce como recursividad, que son funciones que se llaman a sí mismas hasta conseguir el resultado que queremos obtener, ¿no? Os voy a mostrar cómo se haría con este ejercicio de Fibonacci para que entendáis qué quiere decir esto de recursividad, y después el siguiente reto va a ir enfocado a que practiquéis vosotros esta recursividad y veáis si lo habéis entendido o no. Pues bueno, en este caso lo voy a hacer sin taparme ni nada para que veáis cómo se hace, ¿no? Pues bueno, esta inicialización no la necesitaríamos ya, sino que como solo nos vamos a quedar con los dos números, pues vamos a Fibonacci 1 es 0, Fibonacci 2 es 1. Los vamos a inicializar de esta manera. Si no nos introducen ningún número, los vamos a poner por defecto en 0 y en 1, que son los dos primeros valores, ¿no? Vale, pues el bucle, como hemos dicho, lo vamos a quitar. Y vamos a calcular el siguiente número, pero no va a ser así, sino que vamos a utilizar los números que nos están pasando por parámetro directamente. Vale. Y ahora, a ver, esto para que nos quede mejor, más bonito, vamos a seguir haciendo esta comparación. Next number igual a number. Pero aquí, en vez de hacer una pen, ¿no?, de ese número, lo que vamos a hacer es return is Fibonacci number, Fibonacci 2, next number. Vale, y aquí esto quedaría exactamente igual. Perfecto. Vale, ahora tenemos una función que calcula el siguiente número de la serie de Fibonacci. Si se cumple que está dentro de la serie, nos devuelve un true. Si no, se cumple que ya sabemos que no está dentro de la serie, nos devuelve un false. Y si todavía no se ha cumplido ninguna de estas dos condiciones, vuelve a llamarse a sí misma, pero para calcular el siguiente número. De esta manera, al introducirnos el siguiente número, va a ocurrir lo mismo, ¿no? Si se cumple alguna de estas dos condiciones, nos va a devolver un true o un false, y si no se cumple, se va a volver a llamar a sí misma. De esta manera igual, si se cumple esta condición, por ejemplo, es verdadero que es un número de la serie de Fibonacci, pues nos va a devolver un true y nos lo va a devolver a la anterior invocación, que se lo va a devolver a la anterior invocación, que se lo va a devolver a la invocación que hemos hecho en el programa general. Por lo cual acabamos de resolver este problema sin tener que utilizar un bucle, simplemente utilizando recursividad. Bueno, vamos a ver si funciona. Teóricamente parece que sí, ¿no? Pero todo sea pues que me haya confundido en algo y que ahora explote, ¿no? Pues bueno, hacemos lo mismo, pide un número, el 13 por ejemplo, y nos dice que está en la serie Fibonacci. Vamos a probar el 610, que como habéis visto antes también está en la serie Fibonacci, y nos dice que está. Y si probamos el 123, que no estaba, nos dice que no está. Pues hemos resuelto el problema de dos maneras. Las dos maneras, pues bueno, cada una tiene sus pros y sus contras, pero esta, por ejemplo, no estamos utilizando tanta memoria RAM, no estamos guardando ese listado de toda la serie de Fibonacci, sino que lo estamos calculando al vuelo, y de esta manera no tenemos un bucle como teníamos antes. Directamente la función se va llamando a sí misma hasta que consigue, ¿no?, el resultado que ella quiere, y va yendo hacia atrás devolviendo el resultado. Genial. Pues ahora lo mismo que hemos hecho antes, os voy a plantear otro reto partiendo de este supuesto, de este supuesto de la recursividad, ¿no?, que acabamos de explicar. Y ese reto
pues se va a tener que resolver con recursividad, ¿no? Que si no, no me hubiera tirado un rato explicando esto. Bueno, básicamente el reto también va a tratar sobre uno de los problemas que hemos tenido en las sesiones anteriores, que es el cálculo de números primos. Pero esta vez no vamos a calcular números primos utilizando bucles, sino que solo vamos a poder utilizar funciones para calcular si un número es primo o no. Vale, pues vamos a, si os parece, lo que vamos a hacer es definir una función que se llame isPrime, y esa función tendrá que devolver un true o un false dependiendo de si el número que pasamos por parámetro es primo o no es primo. ¿Qué os parece? ¿Nos ponemos con ello? Pues venga, damos 5 minutos, os dejo 5 minutos y yo lo voy resolviendo por aquí escondido, y si os parece también os voy a responder a las cosillas que me hayáis ido poniendo por el chat para echaros una mano. Bueno, David Fernández 55 comenta que un día tengo que hacer un recorrido, ¿no?, por el setup de programador, pues para enseñar, ¿no?, un poco con qué es con lo que me suelo manejar y mover. Pues bueno, no tengo ningún problema. De hecho, cualquier día pues podemos hacer una sesión, ¿no?, que no creo que se tarde más de media hora. Si os parece, pues el próximo domingo podemos incluso empezar media hora antes y simplemente pues enseño un poco lo que suelo utilizar, las herramientas que suelo utilizar, con qué ratón, con qué teclado, con qué setup, ¿no?, en general suelo trabajar. O C. Calimero nos saluda, otro clásico, ¿no?, estos días en estas sesiones. Pues bueno, buenas tardes, C. Calimero. Aquí estamos como todos los domingos, ¿no?, a las 7 para aprender un poco de Python. Vale, pues recuerdo el problema que os he planteado. Tenemos que resolver el problema de los números primos que ya habíamos tenido, pero en vez de utilizar bucles solo podemos utilizar funciones. Vamos a definir una función que se llame isPrime, y esa función va a devolver un true o un false dependiendo de si el número que pasamos por parámetro es primo o no es primo. Y como pista os he dicho que hay que utilizar recursividad, y además de eso, otra cosa que os voy a dejar por aquí, a ver, es el algoritmo con el bucle para resolver si un número es primo o no es primo. Este algoritmo ya lo vimos en las sesiones anteriores y os lo dejo por aquí para que podáis echarle un ojo y os podéis basar en él. Básicamente lo que hay que hacer es refactorizar este algoritmo. A ver, esto no lo puedo poner más grande aquí. Pues no. Bueno, no sé si lo veis bien. Si no, lo abro con el BIM mejor, que sí que lo puedo ampliar. Pues bueno, el problema es refactorizar este código para hacerlo solo con una función que se llame de forma recursiva hasta que nos devuelva si es primo o no es primo el número, ¿no? Pues eso sería. Pues bueno, pues vamos todos a hacerlo y a ver qué resultados o qué algoritmos vamos hallando entre todos. Genial, David Fernández me ha dicho que se ve bien. Uy, si os lo he quitado. Ahí lo tenéis. El algoritmo, ¿no?, con bucle que hay que refactorizar. Y esto lo tenemos que conseguir hacer igual, pero con funciones, solo con funciones. Ay, me confundo todo el rato. ¿Cómo lo lleváis? A ver. Como os digo, hay que definir una función isPrime y os adelanto con condicionales dentro de esa función muy posiblemente se podría resolver.
En verdad es incluso más sencillo que el ejemplo que hemos hecho antes de los números de la serie de Fibonacci. Vale, yo lo tengo ya. Casi, vale. Lo tenemos ya. Os doy 2 minutillos más, si os parece, y lo revisamos. ¿Nadie se anima hoy a plantear alguna solución? Hoy todavía no ha habido ningún atrevido que quiera plantear por sí mismo la solución. Este, ya os digo, es más sencillo que el anterior y no conlleva mucha complejidad y se debería resolver fácilmente. Un minutillo más y lo vamos viendo. Vamos a ir limpiando esto por aquí. Vale, pues vamos para allá. Y aquí tendríamos la solución. Hemos definido esta función, isPrime, que es la que estábamos hablando, pero bueno, lo primero que hacemos es pedirle a un usuario un número que quiera comprobar que es primo o no. Vamos a poner aquí un espacio para que quede más bonito. Y según nos introduce el número del usuario, invocamos para que directamente en el condicional, lo que salga del condicional sea la condición, digo, lo que salga del condicional, lo que salga de nuestra función sea la condición de nuestro condicional, pues directamente invocamos aquí la función, ¿no? Y hacemos un isPrime del number que nos ha introducido el usuario y el number menos 1, que es el contador en el que empieza a comprobar si ese número es primo o no es primo, ¿no? Que sería como sabéis, el número primo es divisible solo por sí mismo y por 1. Por lo cual hay que empezar en el número anterior. Vale, pues entraríamos en isPrime. Si el contador ha llegado a 1, quiere decir que es primo, porque ya se ha recorrido todos los números desde, imaginemos, el 7 hasta el 1, y ha llegado a 1, por lo cual ninguno ha podido ser un número que se haya podido dividir el 7 con él, y ese número es primo. Si no es así, si el número todavía no es 1, lo que hacemos es comprobar si el módulo el módulo, lo que es el resto de la división entre el número y el contador, es 0. Si es 0, eso quiere decir que no es un número primo, porque como decimos, solo se puede dividir entre sí mismo y entre 1. Y si el contador no ha llegado a 1 y no es 0, el módulo no entre el número y ese contador, eso quiere decir que tenemos que seguir a comprobar con el siguiente número. Pues si era el 7, por ejemplo, nuestro contador inicial es 6. Hemos visto que no se ha cumplido ni la primera ni la segunda condición, y lo que tendríamos que hacer sería, de hecho, esto ni haría falta, así también debería funcionar, no hace falta ni ese else, ahí, vale. Pues ¿qué hacemos? Si no se cumple ninguna de las dos condiciones, pues volvemos a invocar a la función isPrime con el número, y el contador lo decrementamos un número menos, ¿no? Si lo hemos comprobado con el 6, la siguiente comprobación será con el 5. Vale, y cuando acabe, pues igual que hacía antes, se van a ir devolviendo. Por ejemplo, en el caso del 7, llegará un momento en el cual sea el contador igual a 1 y devolver un true. Este true lo va a devolver a la anterior invocación, que lo va a devolver a la anterior invocación, que lo va a devolver a la anterior invocación, que lo va a devolver así sucesivamente hasta que al final nos llegue ese true aquí y comprobemos if true, o sea, se cumple, ese número es primo. Y si no, ese número no es primo. Vale, pues vamos a ejecutarlo. ¿Qué número quieres comprobar? Nos pregunta. Pues vamos a decirle que queremos comprobar, por ejemplo, el 7 que hemos dicho antes, ¿no? Que debería ser un número primo. Y nos dice que realmente es primo, ¿no? Pero queremos comprobar, por ejemplo, el 124, que no es primo. Y nos devuelve que no es primo. O, yo qué sé, el 23, que es primo, pues nos lo pone que es primo. Pues hemos resuelto el problema para comprobar si un número es primo o no, solo con una función, sin tener que utilizar ningún bucle. Pues bueno, esto sería lo que son las funciones hasta aquí, y con todo esto, lo que hemos aprendido hasta ahora, nosotros podemos crear nuestros propios módulos, o con todo esto que hemos aprendido podríamos crear nuestros propios módulos e importarlos dentro de nuestro código. Al igual que se puede hacer eso mismo
Bueno, vamos a hacer aquí, vamos a venir por aquí, vamos a cortar todo esto. Vale, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿no? Para que entendamos lo que es un módulo. Un módulo de Python son lo que en otros sitios se llaman dependencias o librerías, ¿no? Que importamos en nuestro código para obtener características o funcionalidad que no tenemos por defecto. Hay ciertos módulos de Python que ya vienen en el core de Python, ¿no? Que es un ejemplo de lo que vamos a ver. Y después, además de eso, nosotros podemos crear nuestros propios módulos para poder pues aumentar la funcionalidad de nuestro código, ¿no? Por ejemplo, para tratar con fechas, tenemos en el core de Python, ¿no? Con DataTime import date. De esta manera, estamos importando al principio de nuestro código, siempre las importaciones de los módulos se hacen al principio del código, estamos importando la librería o el módulo date para poder utilizarlo. Y de esta manera, si hacemos un print date.today, estamos utilizando esta librería date para que nos diga qué día es hoy. Pues esto, si ahora lo ejecutamos, vale, que no es este sí. Si esto lo ejecutamos, nos devuelve el día de hoy, ¿no? 21 del 2 de 2021. Perfecto, pues hemos importado un módulo de Python que tiene el core de Python y hemos utilizado su funcionalidad pues para hacer algo que por defecto no tenemos. Genial. Pero es que esto mismo lo podemos hacer nosotros con nuestras propias funciones, con nuestros propios módulos, ¿no? Pues vamos a volver a ver, vale, a meter por aquí el isPrime. Vamos a dejar esto, lo vamos a llamar prime .py. Vale, y ahora hemos guardado un archivo que hemos llamado prime.py, en el cual hay una función que es isPrime, que es la que nos comprueba si uno es primo. Genial. Y ahora vamos a volver a abrir el bin test session 4, que era el archivo con el que estábamos trabajando, que también tiene lo mismo. Vale, y ahora vamos a hacer un from prime.isPrime. No, que me he confundido. From prime import isPrime. Y de esta manera lo que le estamos diciendo es que tenemos un archivo que se llama prime y que dentro hay una función que se llama isPrime y la queremos importar a nuestro nuevo archivo. Y ahora, a partir de aquí, pues podríamos hacer lo mismo que teníamos antes. isPrime. Y meterle un número, por ejemplo el 13. Vamos a hacerlo sin pedir al usuario ni nada, simplemente para que veamos que esto funciona. Y de esta manera hemos llevado nuestra función a nuestro módulo de primos y nosotros importamos en nuestro código esa función que tenemos en otro archivo y la podemos utilizar. Vale, si ejecutamos esto nos debería devolver un true. Pues no, nos devuelve un... vale, sí. Aquí que... Tiene dos argumentos la función, si os acordáis, uno era el número primo y uno era el contador y no he metido el contador. Vale, ahora sí, nos devuelve un true, ¿no? Porque, como os digo, hemos cogido nuestra función que está en otro archivo, la hemos importado en nuestro código y la hemos utilizado. Con esto podríamos hacerlo con todas las funciones y no tener un código de, imaginemos, 10.000 líneas, sino tener diferentes módulos con partes de código con funciones, poderlas importar al flujo general de nuestro código, ¿no? A nuestro main, y desde ahí ir ejecutando las funciones e ir obteniendo los resultados, ¿no? Que sería una manera más colocada, ¿no? o más organizada de hacerlo. Pues bueno, el otro día me fui de tiempo. Hoy yo sabía que íbamos a tardar menos. Hasta aquí llega la sesión de hoy, ha sido más cortita. Pero bueno, el próximo día, que será el día 27 de febrero, ¿no? Será la sesión 5, en la cual nos vamos a focalizar en los objetos en Python. Es un tema bastante complejo de entender al principio. De hecho, a mí en su momento, ¿no? Cuando empecé con ello, pues me costó un poquillo, ¿no? Hasta que entendí todo esto, por lo cual vamos a focalizar solamente en eso toda la sesión.
además de eso, de hecho, esa sesión, esta ha durado 1 hora, ¿no? Esa sesión va a ser más larga seguro, la hora y media nos vamos a ir seguro solo hablando de objetos, ¿no? Después de eso tendremos una última sesión, la sesión 6, que será una sesión de repaso de todo, en el que va a ser básicamente todo el rato ejercicios de todo lo que hemos dado y pues ir haciéndolos entre todos en el chat, básicamente. Y bueno, a continuación, cuando ya hayamos hecho la sesión 5 el día 27 y la sesión 6 el siguiente domingo, se van a ir realizando sesiones explicando diferentes funcionalidades y módulos que tiene Python, como por ejemplo el datetime que hemos visto antes, pues explicando esos módulos más en detalle y viendo qué funcionalidades nos otorga y para qué nos puede ser útiles, ¿no? Cada uno de estos. Pues tenemos el datetime, que sirve para temas de fechas y tiempo, tenemos request, tenemos time, tenemos, pues hay 1000 módulos en la librería estándar de Python, ¿no? Los módulos que vienen en el core de Python, para poder ir viendo y viendo, pues, todas esas herramientas, ¿no? que nos provee Python, que pues hace que este lenguaje sea tan útil, ¿no? y tan valioso. Como os digo, sesión 5 y sesión 6 acabaríamos la introducción ya de Python, ya sabríamos lo básico, ¿no? del lenguaje, y a partir de ahí pues iremos cada semana introduciendo nuevas cosillas para ir yendo, ¿no? a temas más avanzados y temas más interesantes que esta introducción seguramente. Bueno, os recuerdo otra vez que está creado un canal en YouTube donde están subidas todas estas sesiones para si queréis pues, repasarlas o queréis volver a verlas, por si acaso algo se os ha escapado, queréis volver a realizarlas simplemente. Y bueno, como siempre os digo, pues bueno, muchas gracias por acompañarme en esta cuarta sesión, ¿no? de introducción a Python. Recordaos que me podéis enviar un email, como he comentado antes, pues a miguelflg13@gmx.com, o incluso en redes sociales. Soy miguelflg13 en Twitter, estoy en GitHub también como miguelflg13, en LinkedIn también soy miguelflg13, y en Stack Overflow, si trasteáis un poco, seguro que también me encontráis. Pues bueno, eso es todo por hoy, nos vemos el próximo domingo. Que paséis un buen final de fin de semana. Hasta luego.